Arrepentimiento, mandamiento de Dios para ser salvo. En Marcos 1:15, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y creed que yo morí por vuestros pecados. Esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Para poder creer en el Evangelio, que es la buena nueva de que Cristo murió por nuestros pecados, el ser humano tiene que arrepentirse. La palabra griega, arrepentimiento en castellano, es en griego metanoia, que significa un cambio de mente. Es un cambio radical en la manera en que el ser humano se mira, se observa a sí mismo, en el aspecto moral y espiritual, antes de ser salvo. Antes de ser salvo, el ser humano tiene que mirarse espiritualmente muerto por haber pecado y moralmente corrompido. Y esto duele mucho el ego del ser humano. Es muy difícil que el ser humano se arrepienta. Cristo dijo: hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y resulta que todo ser humano necesita imperiosamente arrepentirse, modificar su pensamiento, obtener la metamorfosis mental necesaria para poder entender y creer en el Evangelio, que es lo único que a nosotros nos salva. La obra sustitutiva y judicial que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Esto es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. El arrepentimiento para salvación, ese que todo ser humano tiene que obedecer, significa entender lo grave que es el haber pecado. Una persona, para entender el Evangelio, tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio radical, un cambio total, 180 grados en la manera en que yo, tú y todo ser humano tenemos que mirarnos a nosotros mismos ante Dios, antes de ser salvos. Antes de que el ser humano sea salvo, el ser humano tiene que mirarse cómo está ante Dios. Está muerto. El ser humano tiene que entender que para ser salvo tiene que pasar de su estado de muerte a vida. En Juan 5:24 el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte, ahí está el estado de muerte a vida. Antes de ser salvo, el ser humano está muerto. Después que es salvo, pasa de muerte a vida. Ahora tiene vida. Dios lo hace nacer espiritualmente. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todo ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado. En Romanos 6:23 se nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está implícito el concepto del arrepentimiento y la fe en el Evangelio. La paga del pecado es muerte. El ser humano tiene que entender lo grave que ha sido que haya pecado contra Dios. Ha muerto espiritualmente y no puede hacer nada para pasar de muerte a vida. Está muerto. El único que da vida es Cristo. Está muerto. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, y también escribe a los Colosenses, y también escribe a los Efesios, y en casi todas sus epístolas, siempre está hablando de los muertos que estaban los salvados antes de ser salvos. Su estado de muerte en que estaban. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. ¿Cómo está todo ser humano antes de ser salvo? Está muerto. ¿Y cómo debe verse todo ser humano antes de ser salvo? Debe verse muerto. Eso es arrepentimiento. Es un reconocimiento del estado espiritual y moral en que está el ser humano antes de ser salvo. Antes de ser salvo, el ser humano está espiritualmente muerto por haber pecado, porque la paga del pecado es muerte, y está moralmente corrompido. Es tan importante entender este reconocimiento que tiene que hacer el ser humano de sí mismo. En la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, ¿verdad?
Él fue el primero que desobedeció a Dios e inmediatamente murió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. 100%. Dios cumplió su palabra, murió espiritualmente. Vemos nosotros que Adán continuó con vida física, ¿verdad? Porque él tuvo una conversación con Dios. Dios lo llamó, conversó con él. ¿Dónde estás tú? Adán compareció ante Dios y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé, no comieses de él? Hubo un diálogo entre Dios y Adán estaba muerto espiritualmente por haber pecado. ¿Los muertos pueden oír la voz del Hijo de Dios? Sí. ¿Los muertos pueden oír a Dios? Sí. Y si creen lo que Dios dice, estando muertos, pueden volver a la vida. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué es lo que tiene que hacer un muerto espiritual para pasar de muerte a vida? Oír el Evangelio, que es la voz del Hijo de Dios, que cuenta la buena nueva de que Cristo nos sustituyó en la cruz, muriendo Él por nuestros pecados cuando nosotros estamos muertos. Y arrepentimiento es un reconocimiento de que se está muerto espiritualmente por haber pecado. Y necesita nacer de nuevo el muerto espiritual. Todo ser humano, antes de ser salvo, está muerto por haber pecado y está corrompido moralmente. Esto toca la fibra del orgullo humano. El ser humano tiene que humillarse ante Dios, reconocerse corrompido moralmente. Y sí, porque cuando uno miente, significa que está moralmente corrompido. Cuando uno tiene un mal deseo, significa que está moralmente corrompido. Cuando uno no puede obedecer todos los mandamientos de Dios, significa que está moralmente corrompido, que no puede ser santo como Dios. Arrepentimiento implica un reconocimiento del ser humano a que no puede ser santo como Dios. El ser humano no es santo. Ese es arrepentimiento. Que el ser humano no es santo. El ser humano necesita la santidad de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no es la del ser humano. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es la santidad de Cristo. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que es desechar la gracia de Dios? Desechar que Cristo nos salvó por gracia. La persona que desecha la gracia de Dios está confiando en la ley. Pero para ser salvo de la condena por los pecados, que es la muerte, y todo ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado, el ser humano tiene que recibir gratuitamente la salvación conseguida por Cristo en la cruz cuando nosotros estábamos muertos, y esto es fundamentalmente arrepentimiento. Un reconocimiento de que espiritualmente se está muerto. Si el ser humano no se quiere ver muerto espiritualmente y piensa que él puede ir así a Dios, no se ha arrepentido. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, el Señor advierte solemnemente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es propio de una persona que ha sido salva, porque ha sido sustituida en la cruz del Calvario. A eso vino Cristo, a sustituirnos. Cristo murió en vez de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Él se puso para representarnos a nosotros en la cruz. Nosotros estábamos muertos espiritualmente por haber pecado. Nos arrepentimos, nos reconocimos muertos espiritualmente, imposibilitados de ir al cielo. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Lucas 20:38, Marcos 12:27. Una persona muerta espiritualmente por haber pecado tiene denegado su acceso al cielo. Y esto es parte fundamental de lo que es el arrepentimiento. El ser humano tiene que reconocerse inhabilitado para ir al cielo, no importando lo que haga,
no importando lo que deje de hacer, no importando lo que profese. Nada puede hacer un muerto para ser salvo. Nada. Nada es recibido por Dios como requisito para la salvación. Nada, nada. Solamente oír y creer. Oír y creer. Oír el Evangelio. Una vez más, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿quiénes? Los muertos. Pero si los muertos están muertos, no pueden oír. Los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dios nos está diciendo que los muertos espirituales por haber pecado, como lo estuvo Adán, pueden tener una conversación con Dios, pueden oír a Dios, pueden oír el Evangelio. Así son salvos los muertos espirituales, oyendo la Biblia. Nosotros los que hemos pasado de muerte a vida, predicamos el Evangelio, predicamos las buenas nuevas. Cristo nos encomendó, nos comisionó a nosotros los que estuvimos muertos y pasamos de muerte a vida, que predicásemos el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere será salvo, y el que no será condenado. Es por creer. La salvación es por creer y nada más. No por hacer cosas, no por hacer obras. Luego de que la persona pasa de muerte a vida, de ahí en adelante, ya que es salvo, cuando ha sido nacido de nuevo, cuando su espíritu ha vuelto a nacer, cuando ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios por haber creído en el Evangelio, de ahí en adelante el ser humano debe guardar santidad, debe obedecer la ley, debe abandonar el pecado, pedir a Dios ayuda para combatir contra el pecado, pero de ahí en adelante, el arrepentimiento de los pecados es inherente al salvado, no al perdido. El ser humano muerto espiritualmente por haber pecado no puede lograr nada dejando de pecar, guardando santidad, metiéndose en una religión. Adán hizo eso. Adán, una vez que cometió pecado y murió espiritualmente, comenzó a cubrir la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Eso es un símbolo de lo que son las religiones. Sin embargo, no le sirvió de nada. Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, porque ellos estaban muertos espiritualmente por haber pecado y estaban corrompidos. Ya había entrado el pecado en ellos. Ellos estaban corrompidos moralmente y estaban espiritualmente muertos. Y porque no se arrepintieron, no se reconocieron moralmente corrompidos y espiritualmente muertos, continuaron muertos y Dios los expulsó del huerto porque Dios no es Dios de muertos. Lucas 20:38, Marcos 12:27. De manera que las personas que ya somos salvos, que ya pertenecemos a la iglesia de Cristo, un día estábamos muertos y nos arrepentimos, nos reconocimos muertos espiritualmente. Y un día nos entendimos que somos corrompidos en la carne. Nos reconocimos pecadores, corrompidos en la carne, que no podremos dejar de pecar incluso en nuestra condición de salvado. De esto testifican el apóstol Pedro, cuando en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, leemos: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, y habiendo creído en él, habiendo creído que Cristo murió por vuestros pecados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, dice el apóstol Pedro. Es decir, en la carne nuestra, en el cuerpo físico, está arraigada una naturaleza que la contrajo Adán, una naturaleza pecaminosa que nos hará pecar hasta el mismo día de nuestra muerte física. El cuerpo físico tiene que morir, porque en el cuerpo físico está arraigada esta naturaleza que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada a toda la raza humana. Y esto es arrepentimiento. Un reconocimiento, una humillación que tiene que hacer el ser humano de que es corrompido y va a estar corrompido hasta su muerte. Lo está diciendo el apóstol Pedro. El bautismo, la salvación que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Otro salvado más, apóstol de Jesucristo como lo era el apóstol Pedro, el apóstol Juan, discípulo amado de Cristo, al cual el Señor le reveló el Apocalipsis, escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, ojo que se está incluyendo el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera carta de Juan, que es la primera carta apostólica de Juan a la iglesia, capítulo 1, versículos 8 al 10. Es decir, aquí hay otro poderoso testimonio que también los salvados pecamos contra Dios. No queriendo hacerlo, por supuesto. Estamos luchando contra el pecado, guardando santidad, apartándonos del mundo, pero no podremos dejar de pecar. Eso es arrepentimiento. También el apóstol Pablo da fe de esta realidad espiritual, del arrepentimiento, de la condición moral del ser humano en pecado. Romanos capítulo 7, versículo 17. Ahora estamos con el apóstol Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es arrepentimiento. Reconocimiento de que el ser humano ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa que está arraigada en el cuerpo físico, que le hará pecar hasta que se muera. El ser humano, si no se arrepiente, si no se ve así, moralmente corrompido y espiritualmente muerto antes de ser salvo, no puede creer en el Evangelio, no puede entender lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Creerá que puede hacer obras, creerá que puede santificarse a sí mismo, guardar una santidad propia de él y no la de Cristo, y así no podrá ser salvo. Eso es arrepentimiento.